Artemis II no despegó solo con 4 astronautas. Despegó también con el peso de todos los que murieron para hacerlo posible. Eso es lo que casi nunca se ve cuando una misión espacial se presenta al mundo. Vemos la nave, los trajes, la tripulación y la emoción de una nueva era. Vemos el brillo de la tecnología y la sensación de futuro. Pero lo que no se ve es el precio enterrado bajo cada uno de esos avances. No se ven los incendios, las cápsulas destruidas, los fallos de presión, los errores de diseño, las advertencias ignoradas y las vidas que quedaron atrás para que el espacio aprendiera poco a poco a no matar tan fácilmente. Artemis II parece una misión del futuro. Y lo es. Pero también es el resultado de décadas de tragedia. Porque cada sistema de seguridad que hoy protege a una tripulación existe porque un día faltó. Cada mejora en una escotilla, en una válvula, en un traje o en un procedimiento de emergencia existe porque alguien descubrió demasiado tarde lo que pasaba cuando no estaba ahí. La exploración espacial no avanzó solo con inteligencia y valentía. Avanzó también con dolor, con errores fatales, con hombres que murieron dentro de cápsulas para que otros, años después, pudieran tener una oportunidad real de volver vivos. Y esa es la parte incómoda de la historia espacial, la que casi nunca acompaña a los lanzamientos históricos. La exploración humana del cosmos no fue una escalera limpia de progreso. Fue una sucesión de golpes, pérdidas y lecciones escritas con nombres propios. Si Artemis II puede ir hacia la Luna con más seguridad que cualquier misión de las primeras décadas, es porque otros no regresaron para contarlo. Si quieres ver la parte del espacio que casi nadie cuenta, suscríbete ahora y sigue este viaje hasta el final. Para entender de verdad lo que significa Artemis II, hay que mirar atrás. Mucho antes de Orion y mucho antes del programa Artemis, ya había hombres entrando en cámaras de aislamiento, simuladores y cápsulas experimentales para empujar a la humanidad fuera de la atmósfera. Y en ese territorio inicial, donde casi todo era nuevo, el margen entre pionero y víctima era aterradoramente pequeño. Uno de esos nombres fue Valentín Bondarenko. Durante años, gran parte del mundo ni siquiera supo quién era. Su historia quedó enterrada por el secretismo soviético, oculta en una carrera espacial donde los éxitos se celebraban y los muertos se borraban. Bondarenko era joven, prometedor y formaba parte de la primera generación de cosmonautas soviéticos. Pero no murió en órbita, ni siquiera murió en una misión. Murió en entrenamiento. Y eso es precisamente lo que hace su historia tan brutal. Había pasado días dentro de una cámara aislada, sometido a pruebas médicas en una atmósfera rica en oxígeno. Todo parecía controlado. Pero bastó un pequeño gesto, un algodón con alcohol y una fuente de calor para provocar un incendio devastador. En un ambiente saturado de oxígeno, el fuego se volvió instantáneamente incontrolable. Bondarenko quedó atrapado y murió poco después por las quemaduras. Su muerte contenía una advertencia clarísima. El oxígeno puro y los espacios cerrados eran una combinación letal. Pero esa lección quedó escondida. Y años después, de otro programa espacial volvería a tropezar con un horror muy parecido. Ese es uno de los patrones más oscuros de la exploración espacial. A veces el progreso no llega porque alguien prevé el error, sino porque alguien muere primero al cometerlo. Luego vino Vladimir Komarov. Su caso es uno de los más trágicos de toda la historia del espacio porque no fue solo una avería. Fue también una condena empujada por la presión política. Komarov era un cosmonauta experimentado. Sabía que la nave Soyuz 1 tenía problemas. Había defectos, había dudas. Había señales de que el vehículo no estaba listo, pero la misión siguió adelante. Desde el principio, todo empezó a fallar. Un panel solar no se desplegó correctamente. La nave comenzó a sufrir problemas de control. Komarov tuvo que pelear con sistemas defectuosos durante toda la misión. Aún así, logró preparar el regreso, pero el desastre final llegó en el descenso. El paracaídas principal falló. El de reserva no pudo salvar la situación. La cápsula impactó contra la Tierra a velocidad brutal.
Komarov murió en el choque, convirtiéndose en el primer ser humano en morir durante una misión espacial. Y detrás de esa muerte había una lección terrible. No basta con tener pilotos valientes ni ingenieros brillantes. Si una nave no está lista, el espacio no perdona. Komarov no murió solo por mala suerte. Murió porque una estructura entera permitió que una misión con defectos saliera adelante. Y esa verdad pesa todavía hoy sobre cualquier programa espacial serio. Después llegaron 3 nombres que cambiaron para siempre la historia del programa lunar estadounidense: Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee. Apolo 1 nunca despegó, pero su tragedia fue una de las más decisivas de toda la exploración espacial. La tripulación estaba realizando una prueba en tierra, dentro de una cápsula que en teoría debía ser segura. Sin embargo, el interior reunía demasiados peligros: una atmósfera de oxígeno puro, materiales inflamables, cableado complejo y una escotilla que no podía abrirse con rapidez. Cuando comenzó el fuego, todo se volvió infernal en segundos. Las llamas se extendieron con una velocidad monstruosa. El humo invadió la cabina, y los astronautas quedaron atrapados dentro, sin posibilidad real de escapar. Murieron allí mismo, a pocos metros de quienes no pudieron rescatarlos a tiempo. La muerte de Grissom, White y Chaffee destruyó cualquier ilusión de que la carrera lunar pudiera continuar como si nada. Apolo tuvo que rediseñarse. Cambiaron materiales, en procedimientos, cableados, atmósferas y sistemas de apertura. El programa que años después pondría seres humanos en la Luna siguió adelante, sí, pero lo hizo pasando por ese fuego. Por eso Artemis II no desciende solo de los éxitos de Apolo, también desciende de Apolo 1. Y aún así, la exploración espacial todavía iba a dejar otra lección aún más fría, porque incluso sobrevivir al lanzamiento y completar la misión no garantizaba volver con vida. Soyuz 11 lo demostró. Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov habían conseguido algo extraordinario. Habían vivido a bordo de la primera estación espacial de la historia. Habían pasado semanas en el espacio. Todo parecía encaminado a un regreso histórico. Pero durante el retorno, una válvula se abrió antes de tiempo y la cápsula comenzó a despresurizarse. No hubo gran explosión. No hubo fuego. No hubo una escena visible para el mundo. Hubo algo peor. Silencio. Pérdida de presión. Muerte dentro de una nave que siguió su descenso y aterrizó aparentemente como estaba previsto. Cuando los equipos de rescate abrieron la cápsula, los 3 cosmonautas estaban muertos. Soyuz 11 dejó otra marca imborrable. El vacío no necesita espectáculo para matar. Basta una apertura indebida, un traje que no está, unos segundos de margen mal calculados. A partir de entonces, las decisiones sobre presurización, configuración de cabina y protección de la tripulación ya no podían tratarse como detalles menores. Cada centímetro de un sistema pasó a tener peso de vida o muerte. Así fue avanzando la exploración humana del espacio. Tragedia a tragedia, lección a lección. Pero muchos piensan en estas muertes como algo propio de la era temprana, de aquellas décadas en las que todo era experimental y salvaje. Como si más adelante, con mejores vehículos y más experiencia, el espacio Abraham hubiera dejado de cobrar ese precio. Y ahí aparece una de las ilusiones más peligrosas de todas: la ilusión de rutina. El transbordador espacial cambió la imagen del espacio. Ya no parecía una pequeña cápsula frágil lanzada hacia lo desconocido. Parecía un vehículo reutilizable, complejo, moderno, casi operativo en serie. Dio al público la sensación de que el acceso al espacio empezaba a ser más normal, más frecuente, más controlado. Pero esa estética escondía un riesgo enorme, porque el espacio no se vuelve seguro solo porque aprendamos a presentarlo mejor. Eso quedó grabado para siempre el 28 de enero de 1986. Tirette Challenger despegó con 7 tripulantes a bordo. Entre ellos iba Krista McAuliffe,
la maestra que simbolizaba una conexión inédita entre el programa espacial y la vida cotidiana del público. La misión tenía un valor emocional enorme, pero bajo esa imagen existían preocupaciones serias. Las bajas temperaturas afectaban el comportamiento de componentes críticos. Había advertencias, había dudas. Y otra vez, la misión siguió adelante. 73 segundos después del lanzamiento, el transbordador se desintegró ante la mirada del mundo. Francis Scobie, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe murieron en una tragedia que no solo rompió una nave, rompió también la ilusión de que la experiencia acumulada bastaba para domesticar el riesgo. Challenger obligó a revisar algo más profundo que el hardware. Obligó a revisar la cultura de decisión, la forma en que una organización escucha las advertencias, la manera en que se acostumbra a pequeñas anomalías hasta que una de ellas se convierte en desastre. Esa es una de las lecciones más duras del espacio. A veces lo letal no es lo desconocido, es lo conocido que deja de asustar porque todavía no ha matado. Y Artemis II carga también con esa memoria. Orión no fue diseñada en un vacío histórico. Cada análisis de riesgo, cada revisión, cada prueba de materiales, cada procedimiento de evacuación, cada sistema redundante y cada margen de seguridad pertenecen a una cultura construida sobre estos muertos. Bondarenko enseñó el terror del fuego en oxígeno. Komarov enseñó el precio de lanzar una nave que no estaba lista. Der Apolo 1 enseñó que una prueba en tierra puede ser tan mortal como el espacio. Soyuz 11 enseñó que el vacío mata en silencio. Challenger enseñó que la rutina es una forma de ceguera. Y lo más incómodo es que esta herencia no está escrita solo en informes. Está escrita en cabinas ennegrecidas, cápsulas destrozadas, familias rotas y compañeros que siguieron volando con el recuerdo de quienes no pudieron hacerlo. La historia espacial suele resumirse en fechas, hitos y fotografías, pero su verdad más profunda está hecha de ausencias. Lo que falta por contar es todavía más duro, porque algunas de las heridas más devastadoras de la exploración espacial no ocurrieron al principio, cuando todo era experimental y salvaje, sino después, cuando la humanidad ya creía haber aprendido suficiente como para no repetir ciertos errores. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan incómoda. Porque sería fácil pensar que las muertes de la primera era espacial pertenecían a una etapa casi primitiva, una etapa de cápsulas inmaduras, de procedimientos incompletos, de programas apresurados por la presión política y de ingenieros trabajando al límite de lo posible. Sería fácil imaginar que, una vez superada aquella fase, la exploración humana, por fin, habría encontrado una forma más estable, más segura y más madura de avanzar. Pero el espacio nunca ha permitido esa clase de confianza. Y cuando parecía que la experiencia acumulada debía bastar para evitar otra gran tragedia, volvió a recordar a todos lo contrario. Eso fue Columbia. Y su historia resulta especialmente cruel porque no empezó como un desastre visible. No hubo una explosión en el lanzamiento. Hoy no hubo una alarma que paralizara al mundo desde el primer minuto. No hubo una imagen inmediata de catástrofe. El accidente empezó de una forma mucho más inquietante, casi silenciosa. Durante el ascenso, un fragmento de espuma aislante impactó una parte crítica del ala del transbordador. A simple vista, podía parecer otra anomalía más de un sistema complejo. Algo preocupante, sí, pero no necesariamente fatal. Y ahí estaba el verdadero problema: la costumbre. Porque uno de los enemigos más peligrosos de cualquier programa espacial no es solo el fallo técnico. Es el momento en que una organización empieza a convivir con anomalías previas sin que éstas hayan causado todavía un desastre. El momento en que algo preocupante deja de sentirse insoportable porque otras veces no acabó mal. Es el momento en que el riesgo empieza a parecer administrable simplemente porque aún no ha cobrado su precio definitivo. Mientras Columbia seguía su misión, Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, Ilan Ramon, Kalpana Chawla, David Brown y Laurel Clark trabajaban con normalidad,
Investigaban, cumplían tareas, vivían dentro de una nave que, sin saberlo, ya estaba herida de muerte. Esa es una de las partes más brutales de toda esta tragedia. El desastre ya estaba dentro de la estructura, esperando el momento exacto en que el vehículo regresara a la parte más violenta del viaje. Y cuando llegó la reentrada, el calor encontró la grieta. Lo que debía resistir la fricción y proteger a la tripulación, dejó de poder hacerlo. El ala empezó a fallar, la integridad del vehículo se rompió y el transbordador se desintegró sobre el cielo. Y murieron los 7. Columbia no solo destruyó una nave, destruyó una ilusión. La ilusión de que décadas de experiencia bastaban para impedir una gran catástrofe. La ilusión de que el transbordador era, en cierto modo, una herramienta ya domesticada. La ilusión de que el espacio se había vuelto menos despiadado solo porque la tecnología parecía más refinada. Y eso conecta de forma directa con el corazón de este video. Porque Artemis II no existe fuera de esa cadena de pérdidas. No es una misión limpia nacida en un laboratorio perfecto. Es el resultado de una historia larguísima en la que cada tragedia fue dejando una corrección detrás. Cada muerte obligó a rediseñar algo. Un material, un procedimiento, una secuencia de emergencia, una cultura de revisión, una forma de interpretar advertencias. Una manera de decidir si una misión debe volar o no. Artemis II no despega desde cero, despega desde una memoria acumulada. Esa es la razón por la que el título de los 31 héroes no es una exageración melodramática. Es una forma de decir que el programa que hoy puede aspirar a llevar seres humanos alrededor de la Luna, con una seguridad infinitamente mayor que en el pasado, fue construido sobre una cadena de errores tan dura que costó décadas y vidas humanas enteras comprenderla. Bondarenko enseñó el terror del fuego en un entorno saturado de oxígeno. Komarov enseñó lo que sucede cuando una nave vuela antes de estar lista. Apolo 1 enseñó que una prueba en tierra puede convertirse en una tumba si el diseño convierte la cabina en una trampa. Soyuz 11 enseñó que el vacío no necesita espectáculo para matar. El Challenger enseñó que una advertencia ignorada puede convertirse en sentencia ante los ojos del mundo. Columbia enseñó que la normalización del riesgo puede ser igual de mortal que el fallo más brutal. Y todas esas lecciones, juntas, son las que sostienen el presente. Por eso el verdadero tema de este video no son solo las muertes, es la herencia de esas muertes. Lo que dejaron detrás, lo que obligaron a cambiar, lo que arrancaron de la ingeniería espacial a base de dolor. Porque una cosa es recordar a los caídos con palabras solemnes y otra muy distinta, entender que sin ellos muchos de los sistemas, filosofías y límites actuales probablemente no existirían de la misma forma. Ese es el lado más duro del progreso espacial. No avanza únicamente con éxitos. También avanza cuando una tragedia obliga a una agencia entera a aceptar que no entendía el riesgo tan bien como creía. Avanza cuando una comisión de investigación obliga a reescribir lo que antes se daba por bueno. Avanza cuando un accidente deja tan clara una falla que ya no es posible seguir mirando hacia otro lado. Y eso vuelve a Artemis II mucho más pesada de lo que parece, porque vista desde fuera es una misión elegante, moderna, histórica, la promesa de una nueva era, el regreso humano al entorno lunar. Pero vista desde dentro de esta historia, Artemis II se convierte en otra cosa. Se convierte en una especie de examen, en la prueba de si todo lo aprendido a través de esos muertos realmente ha servido para construir una cultura más madura. Es en la prueba de si la nueva generación de vehículos tripulados puede sostener no solo ambición, sino también memoria. Porque la memoria en el espacio no es un adorno, es un sistema de supervivencia. Olvidar cómo murió Bondarenko es olvidar que una cabina puede arder en segundos si la combinación equivocada de materiales y atmósfera lo permite. Olvidar a Komarov es olvidar que el orgullo institucional puede matar antes de que un cohete abandone del todo la política que lo empuja. Olvidar Apolo 1 es
Olvidar que el espacio puede empezar a ser letal incluso sin haber despegado. Olvidar Soyuz 11 es olvidar que una cápsula intacta puede aterrizar convertida en ataúd. Olvidar Challenger es olvidar que una cultura organizativa puede escuchar un aviso y aún así seguir hacia el desastre. El olvidar Columbia es olvidar que el hábito de sobrevivir a pequeñas anomalías puede preparar la siguiente gran catástrofe. Y si algo necesita Artemis 2 más que ningún otro ingrediente, es precisamente no olvidar. Porque regresar a la Luna no significa únicamente repetir la épica de Apolo con tecnología más moderna. Significa volver a acercar seres humanos a una frontera donde cualquier error pesa distinto. Significa aceptar que el entorno lunar no perdona. Significa diseñar cada fase de la misión con una seriedad que no nace de la paranoia, sino de la historia. Una historia en la que demasiadas veces el precio de una lección fue una tripulación entera. También por eso esta misión tiene un significado mucho más profundo del que parece en los titulares. Artemis 2 no es solo una misión técnica. Este es una misión simbólica en el sentido más pesado de la palabra. Simboliza que la humanidad quiere volver a internarse más allá de la órbita terrestre con personas a bordo. Pero también simboliza algo más, que estamos dispuestos a hacerlo mirando de frente el precio anterior, no escondiéndolo detrás del brillo del lanzamiento. Y ahí es donde los 31 héroes de este relato dejan de ser un prólogo para convertirse en la estructura invisible de toda la historia. No son una introducción triste antes del verdadero tema. Son el verdadero tema. Porque sin ellos, Artemis 2 sería solo un vehículo nuevo apuntando a la Luna. Con ellos, se convierte en la culminación provisional de una deuda histórica. La deuda con quienes murieron antes de que la exploración humana aprendiera a ser un poco menos temeraria. De la deuda con los que pagaron por defectos que hoy se corrigen antes de volar. La deuda con los que no volvieron y, sin quererlo, hicieron más probable que otros sí puedan hacerlo. Eso no convierte sus muertes en algo bello. Y es importante decirlo con claridad. Este tipo de historia no debe romantizar el desastre. No debe presentar el sufrimiento como si fuera una etapa noble e inevitable del progreso. Muchas de estas tragedias fueron evitables. Algunas nacieron de negligencias insoportables, otras de presiones políticas, otras de culturas técnicas que habían empezado a aceptar lo inaceptable. Recordarlas con respeto no significa justificar cómo ocurrieron. Significa reconocer que, una vez ocurridas, obligaron a una transformación real. Y tal vez esa sea la forma más honesta de hablar de heroísmo en el espacio. No como una gloria limpia. No como una postal perfecta. No como una narrativa cómoda en la que todo sacrificio parece casi natural. Sino como una mezcla terrible de valor, ambición, fragilidad y errores humanos. Personas que aceptaron entrar en máquinas experimentales cuando todavía no existían todas las garantías. Personas que cargaron sobre sus hombros el peso de una frontera que la humanidad aún no sabía cruzar sin perder vidas. No fueron héroes porque murieran. Fueron héroes porque estuvieron allí, en el borde mismo de lo desconocido, cuando el sistema todavía estaba aprendiendo a no destruir a quienes lo habitaban. Y por eso, cuando Artemis 2 avance hacia la Luna, no irá sola. Irá acompañada por todas esas ausencias. Irá sostenida por revisiones nacidas del fracaso. Irá protegida por sistemas diseñados después de incendios, despresurizaciones, explosiones y reentradas fatales. Irá atravesada por la memoria de quienes no tuvieron la misma protección. En ese sentido, la misión no solo despegará con 4 astronautas, despegará también con el eco de todos aquellos que murieron antes, para que este viaje tuviera más posibilidades de sobrevivir. Y quizá esa sea la verdad más dura y más poderosa de todas. El espacio, visto desde lejos, parece puro, negro, silencioso, perfecto. Pero la historia real de cómo llegamos a cruzarlo con seres humanos está llena de fuego, metal roto, humo, alarmas tardías, malas decisiones y funerales.
Artemis II existe al final de esa historia, no fuera de ella. Y entenderlo cambia por completo su significado. Ya no es solo una misión hacia la Luna, es también un memorial en movimiento, una prueba de memoria, una promesa de que el precio pagado antes no será tratado como una nota al pie, sino como la base sobre la que se construye cada paso nuevo. Si quieres seguir explorando la historia más dura y real del espacio, dale a like y suscríbete.